nuestra penúltima reunión. La próxima y última será el mes que viene. Tenemos entonces para trabajar esta noche el tema de la transferencia, ¿no? Y quiero agradecer porque vamos a tener a dos expositoras esta noche que van a aportar sobre el tema de la transferencia, que es Leticia Mosconi, nuestra moderadora, que siempre nos permite que podamos entrar, nos manda toda la información, y también Juliana Casagrande. Nuestra última reunión, vamos a trabajar con algunos casos clínicos para poder así ilustrar las cuestiones de la erotomanía, que es el reverso de la paranoia. Pero hoy vamos a tratar de hacer un panorama sobre el problema de la transferencia. Así que voy a empezar contándoles entonces que la palabra transferencia no pertenece específicamente al campo del psicoanálisis, que sí lo usamos, pero en realidad es algo que viene de otros campos y que se tomó en el campo del psicoanálisis una definición muy amplia que tenía que ver con diferentes fenómenos relativos a las relaciones entre el paciente y el analista. Esto dio lugar a diversas y variadas observaciones propias de cada analista, y lo que trajo la dificultad de ubicar y entender el verdadero resorte de la transferencia. Lo que primero encontró Freud fue que era un obstáculo al tratamiento. En realidad, el vínculo entre el enfermo y el médico se ve perturbado. Esto es lo que decía Freud, ¿no? Y que esto se manifestaba desde una queja personal, la influencia de sus dichos o su método, o también el temor a vincularse demasiado al analista. En otros casos también el temor de trasladar sobre él representaciones que surgen en el análisis, como por ejemplo los deseos sexuales. Todo esto va a venir a perturbar la cura. Más tarde Freud va a hacer una modificación en su perspectiva. Se me movió ahí. Va a hacer una modificación en su perspectiva y va a ubicar la transferencia no tanto como una perturbación, sino como una parte integrante del tratamiento. Porque la transferencia va a lograr despertar todas las emociones en el sujeto, incluso las hostiles. Y a partir de ahí, la transferencia pasa de ser un escollo a convertirse en un auxiliar poderoso, pero a condición de situarla y de interpretarla. De todas formas, esto no agota el tema de la transferencia. Estos sentimientos, tanto de amor como de hostilidad, Lacan los va a llamar odio-amoramiento.
Lacan siempre ubicó que el amor y el odio son la cara y el reverso de un mismo fenómeno, y para eso justamente inventó esta palabra, odio-amoramiento. Y desarrolla entonces que la transferencia va a implicar diferentes inversiones dialécticas, pero nunca va a interpretar la transferencia. En el seminario 11, en la página 130, Lacan va a decir que la transferencia tiene que considerarse como lo que rige la manera de tratar a los pacientes. Y aclara, donde subrayamos que en realidad no es el paciente quien es dirigido. Al mismo tiempo, añade que a la inversa, la manera de tratar a los pacientes rige el concepto. Son estas definiciones circulares que hace Lacan, ¿no? Por eso mismo la transferencia es la brújula que indica tanto los momentos de errancia del analista como su orientación. A partir de estos momentos, la transferencia va a estar vinculada a la pulsación temporal inconsciente. Y va a desplegar toda una serie de desarrollos que en realidad no me voy a extender esta noche. Pero sí tengamos algo que nos recuerda Miquel Basol siempre, que la transferencia va a estar entre el amor y el goce. Y esto en relación al saber. Fundamentalmente la transferencia es entonces el desplazamiento del campo del goce al campo del amor. De una satisfacción autoerótica de un objeto indeterminado a un objeto de amor determinado por las condiciones de amor. Amor queda entonces planteado como la sublimación del goce, en donde el objeto de amor toma el lugar del objeto perdido. Este movimiento es promovido por la posición del analista, que justamente va a rechazar la demanda de amor y de satisfacción para permitir el trabajo analizante. Es la regla de abstinencia. Ahora bien, en la psicosis no hay un objeto perdido, hay un rechazo del inconsciente. Y esto nos lleva a replantear la cuestión de la transferencia. Freud mismo cuestionó, él es muy conocida su posición, que él cuestionó la posibilidad de tratamiento de la psicosis dentro del psicoanálisis, en tanto consideraba que no era posible establecer la transferencia hacia el analista. Sin embargo, algunos de sus discípulos intentaron tratar casos de psicosis. Y sabemos que tiempo después, Lacan alentará a los psicoanalistas a no retroceder ante la psicosis. Entonces, la transferencia en general, y sobre todo en el trabajo con las neurosis, implica amor al saber y desciframiento del deseo inconsciente. Pero, con respecto a la psicosis, Lacan precisa que en la psicosis el llamado clínico debe adaptarse a una concepción del sujeto, de la cual resulta que como sujeto no es ajeno al vínculo que la coloca. Y lo coloca en una posición de objeto de cierta erotomanía mortificante. Esto también lo va a tomar Leticia. Esto es una cita que está en los otros escritos,
en la página 235, perdón. Entonces, esta indicación se refiere a la especificidad que está en juego en la psicosis. Porque después de todo lo que hemos venido desarrollando, vemos, en lo que se refiere a la psicosis, que hay que tomar la cuestión al revés. Al revés quiere decir que se trata de una transferencia invertida. Recordemos que Lacan hace de la transferencia la relación al gran otro. Como dijimos recién, una relación que implica el saber y el amor. Entonces, si es una transferencia invertida, lo que sucede es que el sujeto siente que es el otro quien lo ama. El otro, acá, el analista, el terapeuta, el acompañante terapéutico, el maestro. Entonces, el sujeto psicótico responde primero a una transferencia que lo precede de alguna manera, que podríamos designarlo como transferencia al gran otro. El otro me ama, el otro tiene el saber sobre mí. En general, en el tratamiento de las neurosis, tanto la llamada transferencia positiva o negativa pueden ser percibidas y a veces con un cierto carácter excesivo. Pero en la psicosis la cuestión no es que sea excesivo, sino que se trata de una inversión de la suposición. Es el otro quien está inclinado a amarme. Es primero el otro quien me pone en la posición de ser su objeto. Recordemos que en la neurosis el sujeto supone que el otro sabe, o supone que el otro quiere de algo de él. Por ejemplo, su castración. ¿Qué quiere decir que el otro quiere su castración? Tomo, por ejemplo, un chico que supone que tiene que limitar sus impulsiones en la escuela, portarse bien, para que la maestra y los padres lo quieran. Entonces, supone que el otro quiere que él limite sus impulsiones, lo cual lo podemos llamar como su castración. El otro quiere su castración. Esto no es así en la psicosis. En la psicosis, por el contrario, el querer del otro se impone. Lo habíamos visto en la erotomanía, como el amor del otro se impone, lo captura. Su apetito de saber se impone también, como dirigido a mí, el sujeto psicótico, ¿no? Entonces, lo que tenemos que decir es que la transferencia está presente en la psicosis, pero implica una inversión estructural del lugar de objeto. El hecho de estar en la posición de causa primera del interés del otro es lo que caracteriza entonces la estructura del lazo psicótico con el otro. Y es a partir de tener esto en cuenta que debemos calcular nuestra posición. Vemos entonces que el problema que se le presentó a Freud para el tratamiento de la psicosis era la transferencia. Y por eso Lacan trata de ir más allá de esta dificultad y escribe este texto fundamental que se llama Una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. Esa cuestión preliminar es la transferencia. Y después de haber explicado en ese texto, que está muy condensado, porque en realidad
es la condensación del seminario 3, del seminario 4 y del seminario 5. Ustedes hacen ahí algo donde está todo comprimido, donde primero explica lo que pasaba antes de Freud y toma la psiquiatría, después explica lo que pasa después de Freud y toma los post-freudianos, y después toma el último apartado, que es con Freud, y trabaja el caso de Schroeder. Ahora bien, ese texto termina entonces sin explicar exactamente cómo hacer, pero termina con este último párrafo. Dejaremos aquí por ahora esta cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, que introduce, como se ve, la concepción que hay que formarse de la maniobra en este tratamiento de la transferencia. Entonces, antes de cualquier trabajo con la psicosis, hay que tener una posición tomada con la transferencia. Un poquito más adelante, las últimas líneas del párrafo dicen: pues utilizar la técnica que él instituyó, se refiere a Freud. La técnica que él instituyó se refiere al tratamiento de las neurosis. Pues utilizar la técnica que él instituyó fuera de la experiencia a la que se aplica, es decir, fuera de las neurosis, es tan estúpido como echar los bofes en el remo cuando el navío está en la arena. Es decir, si tratamos de trabajar con la transferencia como se trabajan las neurosis, nos costará tanto trabajo como remar en la arena. Nos embrollaremos, nos estancaremos y tendremos toda una serie de cuestiones. Bien, me detengo acá para pasarle la palabra a Leticia, que justamente va a retomar el planteo freudiano y va a hacer un desarrollo a continuación. Bueno. Leticia, si querés, podés tomar la palabra. Bueno, sí, buenas noches. Para este trabajo tomé fundamentalmente un capítulo de un libro de Maleval, donde desarrolla la transferencia en la psicosis. Bueno, comienzo retomando un poco el planteo freudiano. Si bien ha podido constatarse que los sujetos psicóticos pueden desarrollar intensas relaciones transferenciales, Freud desmentía la existencia de este fenómeno. En 1916 escribía: la observación demuestra que los enfermos afectos de neurosis narcisistas no poseen la facultad de la transferencia. Rechazan al médico, no con hostilidad, sino con indiferencia. Por eso no son accesibles a su influencia. Aquel mecanismo de curación tan eficaz en otros, que consiste en reanimar el conflicto patológico y superar la resistencia ejercida por la represión, no se podrá establecer. Ellos permanecen tal como son. No podemos cambiar nada de esto. El pesimismo de Freud en cuanto al tratamiento de los estados psicóticos es evidente. Si bien conserva alguna esperanza de que se pueda encontrar una forma de abordarlos, su idea de que los psicóticos no desarrollan transferencia constituye un obstáculo. Recordemos que Freud define a la psicosis como estados narcisistas, en los cuales la libido de objeto se retira al yo. En consecuencia, las representaciones de objetos son abandonadas y el analista no puede ser investido libidinalmente. Considera el delirio como una tentativa de restitución, destinada a recuperar los objetos del mundo exterior, pero cree que esa libido de objeto se muestra resistente al abordaje terapéutico. A pesar de esto, Freud no les plantea a sus alumnos ninguna prohibición, ni se la plantea a sí mismo. Su actitud es muy próxima a la de Lacan, es decir, una actitud de espera y de investigación.
En 1908, Freud había tenido una intuición. Había entrevisto, como le confió a Ferenczi, que el tratamiento de los psicóticos solo sería posible situándose en el propio terreno del delirio. La influencia solo es posible a partir de ahí, nunca a partir de la lógica. Paul Federn fue un médico y psicoanalista, uno de los primeros discípulos de Freud. Había tratado a pacientes psicóticos ya en 1905. Podría decirse que fue uno de los primeros en tener la experiencia de la transferencia de los psicóticos. 4 años más tarde de la muerte de Freud, se autorizó a publicar su primer artículo sobre el psicoanálisis de los psicóticos, en el que relata lo que probablemente fue la primera psicoterapia exitosa de inspiración analítica de una paciente psicótica. De esta cura, Federn extrae la enseñanza de que la transferencia y el tratamiento de los psicóticos eran posibles en determinadas condiciones. Una de sus conclusiones principales fue la necesidad de apoyarse principalmente en la transferencia positiva para dirigir el trabajo. A esta estaría contraindicado interpretarla. La transferencia negativa, por el contrario, constituye un obstáculo fundamental contra el que no se puede hacer nada, al no ser aconsejable su interpretación. En 1943 escribe: la transferencia de la parte psicótica de la personalidad es a veces peligrosa y puede conducir a la agresión tanto como a la deificación del objeto. Esta constatación, que Federn hace tempranamente, la reiterarán todos los analistas de psicóticos. La característica más manifiesta de la transferencia del sujeto psicótico es que despierta sentimientos extremos y ambivalentes. En suma, frente a la dificultad planteada por Freud, la respuesta inicial de los primeros analistas que se enfrentaron a la cura de psicóticos consiste en mostrar que dichos sujetos pueden desarrollar una transferencia intensa, pero que la transferencia negativa pone en peligro el trabajo. De tal forma que es preciso desarrollar y preservar la transferencia positiva sin analizarla. Desde los años 50, la mayoría de los post-freudianos concuerda en que los psicóticos pueden desarrollar una relación transferencial y que esta puede ser descrita como masiva, fusional y ambivalente. La noción de psicosis de transferencia es generalmente la aceptada para describir estos fenómenos, pero fue adoptando acepciones distintas entre los autores. Bueno, Maleval lo que viene a señalar es que no se trata de discutir lo que este concepto describe, es decir, esta emergencia de sentimientos extremos y ambivalentes, sino que, bueno, su crítica, la crítica que hace Maleval, es que este concepto es insuficiente porque conlleva a una concepción de la cura adherida al eje imaginario. Agrega que el concepto de psicosis de transferencia conduce a un callejón sin salida en la dinámica transferencial, porque no establece ninguna diferencia entre la transferencia neurótica y la transferencia psicótica. Lacan viene a trazar una línea divisoria entre neurosis y psicosis y establece un mecanismo específico para estas últimas, la forclusión del nombre del padre. La introducción de este concepto hace caer la idea de psicosis de transferencia. Así como la psicosis tiene un mecanismo específico, también la transferencia tendrá su especificidad, lo cual lo conduce a introducir un nuevo concepto para entenderla, que es la erotomanía de transferencia. En los años 50, Lacan considera que la teoría de la psicosis solo se encuentra en un estadio preliminar, que todavía no permite aislar los principios propios que deberían presidir su tratamiento. Pero, a pesar de esto, da a entender que este tratamiento es posible. Introduce además la idea de que en la cura de los psicóticos hay que formarse una concepción nueva de la maniobra de la transferencia. Lacan recusa la noción de psicosis de transferencia, pero en 1966 indica, a propósito de la relación de Schreber con Flechsig, que el psicótico tiende a situar al clínico
en posición de objeto de una especie de erotomanía mortificante. Este concepto indica una cierta inversión de los lugares de los protagonistas respecto a lo que se observa en la cura de los neuróticos. Aquí, el objeto A no se sitúa en el campo del otro, del lado del analista. Por el contrario, es el psicótico, sujeto del goce, quien se siente como su depositario. El analista será vivido entonces como un sujeto animado de una voluntad de goce con respecto al paciente. Aunque la noción de erotomanía mortificante no aparece hasta el 66, la vemos anticipada varias veces en indicaciones anteriores de Lacan, que la esclarecen, fundamentalmente en la relación instaurada por el delirio de Schreber entre éste y Dios. Lacan se refiere a una erotomanía divina, cuyas características residen, por una parte, en una abolición del sujeto y por otra parte en una heterogeneidad radical del otro, que genera un amor muerto. Entonces, la tesis de la erotomanía mortificante transferencial no desaconseja comprometer al sujeto psicótico en una cura analítica. Además, cuando la cura tiene lugar, ¿cómo manejar la erotomanía mortificante? ¿Cómo desalojar al sujeto psicótico del lugar de objeto de goce del otro que le otorga su entrada en una relación transferencial? Lacan no aportó ninguna respuesta a estas preguntas. Su aporte consiste en subrayar la originalidad de la transferencia psicótica. Define a este respecto un amor mortificante, en nada comparable al amor de transferencia del neurótico. Este último no es más que un avatar del amor, muy diferente a la prueba erotomaníaca que se le impone al psicótico, en la que éste se vive a sí mismo como un objeto que sufre ante un otro malevolente. La elección del concepto de erotomanía tiende a ser de esta última un fenómeno articulado en la trama del delirio. Recordemos el postulado de la erotomanía, la certeza de ser amado, a menudo por un personaje eminente, que ha tomado la iniciativa, digamos, es el otro el que toma la iniciativa. A comienzos de los años 80, poco después de la muerte de Lacan, surgieron nuevas perspectivas en el seno de la escuela de la causa freudiana, sobre la concepción de la cura de los psicóticos y la maniobra de la transferencia. El trabajo de lectura que llevó a cabo Jacques Alain Miller hace énfasis en la última enseñanza de Lacan, en donde se produce una superación de la lógica del significante en favor de una axiomática del goce. En tanto el abordaje del psicótico se centra en esta consecuencia del desencadenamiento del significante, que es la desregulación del goce, surge una nueva hipótesis: dirigir la cura psicoanalítica de estos sujetos contrariando el goce del otro, y no ya, por ejemplo, tratando de injertar significantes. Cuando se dirige a un analista, el sujeto psicótico le pide ayuda para poner orden en su mundo, y le supone un saber sobre este punto. Sin embargo, él mismo afirma poseer un saber, el que le han transmitido los fenómenos elementales. Admitir que testimonie de ellos sin responder de manera frontal es una condición indispensable para la cura. Responder a la demanda de poner remedio al desorden mediante un saber prefabricado tiende a movilizar la erotomanía mortificante, no a impedir su desarrollo. Oponiéndose a este goce deslocalizado es como se apacigua la transferencia psicótica. Los sentimientos de persecución que hace surgir son, en tal caso, suficientemente contrarrestados por un amor de transferencia como para que la cura pueda proseguir, en ocasiones, hasta el cese del vínculo transferencial. Bueno, hasta ahí lo que pude articular sobre este tema. Muchas gracias, Leticia.
Me parece muy, muy interesante, sobre todo porque tu texto nos deja en la puerta del problema, ¿no es cierto? Justamente vemos que en la última enseñanza de Lacan y en el retrabajo de Miller, aparece entonces que en algunos casos el sujeto psicótico nos va a otorgar un cierto saber de ayudarlo a poner un poco de orden en el caos. Pero ese saber no tiene que ser para nada un saber de protocolo, de manual, de amo. Es un poco un saber que implica eh, seguirlo en su lógica, seguirlo en lo que va armando para tal vez ayudarlo a perfeccionarlo, al que sea más consistente su arreglo. Vamos a seguir abriendo este aspecto que es realmente el punto más difícil del trabajo con la psicosis. O sea que un poco más adelante Juliana nos va a mostrar un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo para ilustrar esto, y la próxima buscaremos otros. Ahora vuelvo al tema de la transferencia en la psicosis, basándome en un texto de José María Álvarez, que en realidad pone transferencias en plural, y que me pareció muy interesante, porque él señalaba la multiplicidad de experiencias en la psicosis y las diferentes intensidades que se reflejan con respecto a la transferencia. Que hay un amplio repertorio de variantes de la transferencia y al mismo tiempo podríamos tratar de ubicar algunas invariantes, algunos ejes a pensar en todas las psicosis. Hay una diversidad si nosotros pensamos, por un lado, el polo melancólico, el esquizofrénico, donde el trabajo requiere una cierta unificación, vamos a decir, que es diferente al paranoico, que requiere una cierta deslocalización del otro de la transferencia. Y que incluso en estas diferentes psicosis hay proporciones diferentes, porque en algunos casos hay formas discretas, normalizadas, podríamos decir, como llamamos las psicosis ordinarias. Y en otros hay grandes estados delirantes, al estilo Schreber. E incluso esto puede pasar en un mismo sujeto en diferentes momentos del trabajo de la psicosis. Por eso es que él propone, y me pareció muy interesante, de hablar de transferencias en la psicosis. Por ejemplo, señalemos que en la psicosis ordinaria hay una cierta fragilidad, que hay en el paranoico una constante autorreferencia, que en el melancólico hay una indignidad, él siempre es el peor, o en el esquizofrénico, que hay una xenopatía. Xenopatía es experimentar que sus pensamientos o sus sentimientos son ajenos, son exteriores, ¿no? Cada uno entonces va a implicar una modalidad de transferencia diferente. Como veíamos antes, Freud describió de forma opuesta la transferencia en la psicosis y en la neurosis, ¿no? A partir de la libido que inviste los objetos. Y cómo al investir los objetos en la neurosis,
la transferencia se despliega en todo su esplendor. Vimos entonces cómo en la psicosis la libido se retira sobre el yo y no se despliega. Esto es lo que Freud decía, no hay transferencia, que traía Leticia, ¿no? No se despliega. Por este motivo, muchos psicoanalistas intentaron y vieron que la relación transferencial se hacía muy problemática, pero sobre todo cuando se quería hacer uso de la interpretación. Porque nosotros sabemos que en realidad el psicoanálisis inventado por Freud es asociación libre, bajo transferencia e interpretación. En eso consiste el núcleo del método psicoanalítico. Ahora, la cuestión se complicaba cuando el analista trataba de interpretar. ¿Por qué? Porque interpretar implica saber, y nosotros estamos advertidos que hay una relación entre el saber y el goce. Y esto se constata en la psicosis, porque florece, aparece evidente justamente en los delirios y en las llamadas interpretaciones personales del sujeto. En la neurosis, el sujeto se interroga acerca de su malestar y él cree que está implicado en lo que sufre. Supone que hay un saber que se le escapa. Y entonces va hacia un psicoanalista, un terapeuta que sabe y que le va a dar las claves de lo que le falta, y él podrá entonces ahí encontrar una salida, una recuperación. El sujeto neurótico encuentra que ese saber está fuera de sí mismo y que el analista lo acercará, le dará un sentido que lo va a aliviar, ¿no? Y por lo tanto, el sujeto neurótico cree en el sentido de lo que le pasa. Cree en el inconsciente. Esto es creer en el inconsciente. Aparte porque lo puede descifrar. Y es a partir de aquí que la transferencia adquiere un poder decisivo en la cura y es su principio activo, ya que se instala una relación asimétrica, en donde el sujeto supuesto saber es el pivote, ya que todo se articula a este sujeto supuesto saber, que es la consecuencia del discurso analítico. No pasa esto en la psicosis. El sujeto en la psicosis no necesita a nadie que le aporte un saber sobre sí mismo, y sobre todo si es paranoico. Él es dueño y señor del saber, y lo que sabe, fundamentalmente lo que sabe, es que el gran otro lo tomó por objeto, por su objeto de goce. Y ese saber, eso que el gran otro lo tomó como su objeto de goce, no se diluye. Esto es real. Se aferra a ese saber. Porque en realidad, si no se aferrara a ese saber, caería al fondo más oscuro de la locura, que podríamos nombrar como la melancolía. Es mejor ser perseguido, ninguneado, despreciado y humillado, como puede decirlo el paranoico, que ignorado o reducido a escoria, o roto en 1000 pedazos, transparente y radicalmente solo. La paranoia entonces tiene una transferencia erotomaníaca y persecutoria, pero no es la única forma, hay diversidad. Entonces, podemos decir que la inversión que hay entre neurosis y psicosis es más notoria en el paranoico. Es mucho menos notoria en la esquizofrenia, la melancolía o la psicosis discretas como las psicosis ordinarias. Por lo tanto, el clínico adoptará una posición versátil
adaptada a cada situación y a cada momento subjetivo. Podemos decir que el sujeto psicótico nos visita porque está fundamentalmente solo. Esto es lo que implica fuera del discurso, fuera del lazo social. Y entonces busca un testigo de sus experiencias. Muy seguramente cuando uno lo escuche no entienda demasiado de qué se trata, qué es lo que viene a plantear. Pero nosotros, sin buscar comprender, porque a veces es incomprensible, nos dejamos usar para todo lo que él pueda entender como una limitación al goce, para todo aquello que le permita encontrar una forma de un saber hacer con lo real. Aportamos entonces nuestra presencia, un cierto interés, un compromiso. De alguna forma le aseguramos que la locura no nos incomoda, que toleramos las diferencias, que él puede tomar nuestra mano si quiere, tal vez eso le ayude a armar una invención que lo equilibre, a fabricar lo que nosotros llamamos un síntoma. Fíjense ustedes que si estamos diciendo que alentamos a que fabrique un síntoma, esto es el camino inverso de las neurosis. Fabricar un síntoma es una solución al demasiado de goce. Es un intento de rebajar los excesos de real mediante la creación de algo que permita localizar. Pero entonces hay verdaderamente algo diferente al tratamiento de las neurosis. Crear un síntoma, construir una identificación. Las neurosis las cuestionamos a las identificaciones. Entonces, es justamente una inversión en varios sentidos. Me gustaría, después de haber ubicado cómo en la neurosis el sujeto supuesto saber es el pivote, darle la palabra a Juliana Casagrande, que nos va a hablar justamente sobre cómo se las puede arreglar un analista con esta cuestión del sujeto supuesto saber. Juliana, si querés, podés tomar la palabra, desmutearte. Bueno, gracias Marcela, buenas noches. Bueno, el sujeto supuesto saber para el psicoanálisis es el lugar que muchas veces se encarna el analista en la cura. El neurótico busca en el analista un saber sobre su deseo inconsciente. Pero cuando estamos en el terreno de la psicosis, el lugar del sujeto supuesto saber es peligroso, ya que como Dichacha señala, es la antesala de un otro que goza de él. Lacan se esforzó por ir más allá de los límites freudianos. Freud no creía que el instrumento que había inventado para la neurosis sirviera para la psicosis, porque la transferencia no tenía el mismo lugar en la estructura y llevaba al desencadenamiento. Sin embargo, Lacan nos dijo que no debemos retroceder ante la psicosis, situando como cuestión preliminar la cuestión de la transferencia. Juliana, anda un poco más despacito. Bueno. Sitúa la aparición de un otro gozador, que llama un padre, que no es ningún padre, sino un agujero en lo simbólico, es el real ante el cual el sujeto tiene que vérselas en las coyunturas del desencadenamiento. Lo que explica diciendo que el nombre del padre es en esas ocasiones llamado ahí en donde nunca estuvo, es decir, en el lugar del otro, lo simbólico. Allí hay un agujero. Para trabajar con el sujeto psicótico, nos dice Lacan en el seminario 3, dictado en 1955 y 56, que es sobre la psicosis, que hay que hacer de secretarios. No solo tomar notas,
sino ser testigos. Le da así valor al concepto de testimonio. Es también una posición de auxiliar, de secretario activo. En la psicosis, el saber no es supuesto, y al mismo tiempo es goce. No se le atribuye al analista, sino que lo tiene el sujeto, es su certeza. Es él quien testimoniará, y nosotros aprenderemos de él sobre su posición respecto al lenguaje. Tenemos ejemplos a disposición de los testimonios clínicos que Lacan brindaba en las presentaciones de enfermos en el hospital, donde preguntaba para hacer hablar, pero desde una posición de desconocimiento, de no saber. Esta posición dista de aquellas que sostienen el saber científico, donde el saber sobre el paciente lo tiene el terapeuta. Ese saber científico, discurso del amo, ya conoce de antemano dónde encajará, en qué etiqueta, y el sujeto psicótico debe someterse a él y a sus normas. En estos casos, bueno, el psicótico y también los neuróticos muchas veces. Bien. En estos casos, el analista puede encarnar el lugar de perseguidor, de amador en la erotomanía. Son dos posiciones distintas que que corremos el riesgo de encarnar, digamos, de alguna manera, ¿no? La cuestión que Lacan nos trae con el testimonio tiene que ver con escuchar al sujeto, escuchar lo más singular de él, no juzgar por adelantado. El testimonio da cuenta de la estructura misma de su realidad para él. Lacan indica entonces también una tercera posición en relación a las dos anteriores, que es la de testigo. Tomando el ejemplo del caso Schreber con Flesching, este último, que su médico, es a quien Schreber le atribuía el saber, porque en realidad él tenía una posición de saber de la ciencia, de la medicina. Schreber lo describía como abrupto y autoritario. Ese saber médico encarnaba el sujeto supuesto saber que ha causado su desencadenamiento. Lacan mismo ubica que allí hubo un manejo imprudente. Lacan nos indica que en la práctica analítica, la transferencia no está en el eje imaginario, no es una práctica dual, va mucho más allá del muro imaginario, ya que el sujeto se dirige a un gran otro. Pero en el trabajo con psicosis, el otro es real, y para no volverse perseguidor o amador, es fundamental maniobrar con suma sutileza, cuidarse de no posicionarse como quien tiene el saber, mostrándose vaciado de goce. Se es más bien testigo. Es fundamental recordar que en la psicosis el objeto no fue extraído, lo tiene el sujeto en su bolsillo. Por lo tanto, el otro tenderá a querer gozar del objeto que quedó del lado del sujeto. Quisiera traer un extracto del caso de Antonio Di Chacha en la conversación clínica del librito, que está publicada en Cuando el otro es malo. El caso se llama El muchacho de la cuerda, y es un extracto que nos enseña sobre el manejo de la transferencia en la psicosis. Les leo. Cada vez que en la puerta de mi consultorio me pide la solución de un problema concreto, y esto ocurre constantemente, lo invito a hablar de ello con su padre e informarme de sus palabras. Si me interpela para que tome posición respecto del decir paterno, le hago hacer una segunda, una tercera o una enésima vuelta que hable nuevamente con su padre. Ante otras preguntas como ¿cómo proceder para hacer el amor?, el analista indica: decido invitarlo a adoptar una tercera posición. Esto es, que se siente y me explique el problema. Converso pues con él, apoyándome en Freud, en Lacan y en el texto de Jacques Alain Miller dedicado a la repartición sexual, con la finalidad de describir el misterio que une al hombre y la mujer. Aquí podemos ver cómo el analista recurre a una terceridad para evitar ser él quien ocupa el lugar del saber. Lo remite a alguien por fuera de la relación analítica y se corre así de encarnar un otro potencialmente peligroso. Para concluir, podemos decir que Lacan nos invita a ser testigos del saber del sujeto sobre la estructuración de su realidad y su relación con el lenguaje. El tratamiento no recaerá sobre el sujeto, sino sobre su otro. Hasta ahí. Muchas gracias, Juliana. Yo creo que estas indicaciones son preciosas, sobre todo para aquellos que
no solo tienen pacientes con una estructura psicótica, sino también para quienes son, por ejemplo, acompañantes terapéuticos, que pasan a veces muchas horas, mucho más tiempo que lo que dura una sesión analítica. Y que muchas veces se instruye a los acompañantes terapéuticos para que lo acompañen y se ven obligados a responder a muchas preguntas de cómo hacer, o incluso a algunos acompañantes se les instruye que tengan una posición un poco educativa, cómo bañarse, cómo vestirse, bueno, cómo ordenar su cuarto. A veces estar metidos en la casa, son posiciones realmente difíciles con el tipo de estructura psicótica. Por lo tanto, me pareció muy interesante la elección de Juliana, porque Antonio Di Ciaccia hace una práctica entre varios. Él pone al padre para que hable con él, y después que lo traiga, y después que vuelva, y después cuando ya es otro tipo de cuestión, lo mete a Lacan, a Miller, le lee un pedazo de texto, es decir, mete un montón de personajes en el discurso, donde podríamos tener la ilustración de una práctica entre varios con una sola persona, pero como él inventa entonces cuestiones para no encarnar el sujeto supuesto saber cuando el paciente le viene a hacer preguntas, todo el tiempo le viene a hacer preguntas, cómo hacer con esto, cómo hacer con lo otro. El caso es muy interesante y se los recomiendo, pero hasta llegar a ese punto tan difícil de la relación sexual con su pareja, ¿no? Con su mujer. Por el otro lado, hasta me parece irónico y chistoso que Antonio Di Ciaccia se haga acompañar por los textos de Lacan. Realmente me resultó divertido, pero lo más importante es que le funciona al paciente, ¿no? Le permite al paciente ir construyendo algo con los decires de los otros, ¿no? Evitando que haya uno que coagule en una posición de saber sobre el sujeto, ¿no? Esto me pareció muy, muy interesante. Es un muy buen caso que les recomiendo que lo lean, porque creo que enseña mucho, tiene muchas perlitas clínicas. Bien, como para ir cerrando, para abrir a las preguntas, tal vez, o comentarios, leí también una entrevista muy interesante de Vicente Palomera, en donde él tomaba desde otro ángulo, vamos a decir, la cuestión de la relación del paciente al análisis. Volví a tomarlo de Freud, en donde justamente lo que traía Leticia y también Juliana, ¿no? Es que el sujeto psicótico no tiene nada que demandarle al otro. Y esa era la dificultad, no me demanda nada, cuando nosotros sabemos que una entrada en análisis viene a partir de la demanda, ¿no? Y no demanda nada, porque como vimos, el sujeto psicótico no consintió en separarse del objeto, perderlo y que quede en el campo del otro. Y entonces la libido queda pegada al sujeto. Lacan lo dice de una manera muy ilustrativa, que es que el sujeto psicótico tiene el objeto en el bolsillo.
Y la transferencia es interesarse en el otro. Es más, es el analista en la neurosis el que va a venir a ocupar el lugar de ese objeto. Ahora bien, lo que vimos es que si surge la transferencia desde este punto de vista en la psicosis, enseguida se torna persecutorio, porque es él quien tiene el objeto. Toda la cuestión es conseguir sacar el objeto del bolsillo. El asunto es que Lacan no dice cómo, no dice cómo. Como ubicamos antes, la psicosis es una posición del ser caracterizada por el rechazo del inconsciente. El rechazo a subjetivar la identificación común, que permite entonces un discurso normalizado. Rechaza lo que hace entonces, al rechazar todo esto, lo que hace el sujeto psicótico es consagrarse a la libertad absoluta. Es la definición que daba Lacan también de la psicosis. El psicótico es el hombre libre, libre de toda ley, libre de toda norma, libre de la cadena significante, libre incluso de lo simbólico. Hay algo que me parece interesante que va a señalar Miller de la apuesta de Lacan. La apuesta de Lacan era conducir un síntoma construido bajo transferencia hasta su punto de retorno, donde puedan prosperar los efectos de creación. Es decir, llevar el síntoma, la lógica del síntoma hasta un punto tal que se vuelva el apoyo de efectos de creación. El ejemplo que más nosotros nos hemos apoyado es el de Joyce, ¿no? Donde llega a hacer todo un trabajo de creación con el lenguaje que a él le permite una estabilización. Pero tenemos muchos ejemplos, ¿no? Y sí, es cierto, muchos tienen que ver con el arte, otras veces con la ciencia, o sea, hay algo que el sujeto psicótico viene a crear que es absolutamente original. Pero bien, toda la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo acompañamos al sujeto para que haga este recorrido? Como fuimos viendo, nos podemos preguntarlo, lo acompañamos como testigo, lo acompañamos como secretario, como asistente, como compañero. Bien, hay toda ahí una paleta de posiciones que son un interrogante, pero en donde Miller dice que ante todo digamos que se lo acompaña como semejante, como un semejante, no como un granote. Esto es fundamental. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que encarnamos la posición del granote. Pero no es evidente también no deslizarnos. Fundamentalmente lo que nos orienta en esto es no interpretar. No interpretar, porque el sujeto psicótico encuentra que ser interpretado es ser objeto. Eso es justamente la dificultad de la estructura. Entonces, es fundamental evitar encarnar el lugar del otro, como lo hace Fleschig. No caer, si vamos a tomar a Schreber, en encarnar el dios del delirio de Schreber, ni el lugar del ideal,
Por eso es que los acompañantes terapéuticos tienen tanta dificultad, porque muy fácilmente se deslizan a lo educativo o a ocupar el lugar del ideal. Sino simplemente hay que encarnar el lugar de un otro a quien recurrir, a un semejante que lo ayude en la construcción de esa ficción en la que el goce en exceso encuentre un sentido y permita un anudamiento entonces entre el cuerpo, el goce y el lenguaje. Fíjense bien, el goce tiene que encontrar un sentido, pero el sentido se lo tiene que dar el sujeto, no nosotros. Esa es la diferencia fundamental. Nosotros tenemos que abstenernos absolutamente de poner un sentido a eso que él posiblemente busca o pregunta. Fíjense el rodeo entonces que hace Antonio Di Chacha ante todas estas preguntas, para no ser él que ponga el sentido. A lo mejor cuando va a hablar con el padre le da un sentido, pero Antonio Di Chacha hace una vuelta más. Bueno, que le venga a contar lo que le dijo el padre, que le venga a contar lo que le dijo el médico, y ahí entonces se conversa hasta que el sujeto le da un sentido a esas palabras. Entonces, por un lado se trata de orientar la construcción persecutoria para que las experiencias personales sean soportables. Y hay que saber que es el analista el que va a ser interpretado en cada una de sus palabras y en cada una de sus intervenciones, ¿no? El sujeto psicótico lo estará calibrando e incluso vigilando. Una forma que sugería Álvarez era también pensar la transferencia haciendo uso de alguna cualidad del paciente, o el uso de alguna ficción que tal vez tome en cuenta a varios sujetos o a varios elementos que permitan atemperar el delirio. Él ubicaba algo bastante interesante, que era diferir, retardar, suspender el encuentro fatídico. Vamos a trabajar posiblemente un caso para la próxima de Carlos Dante García, que es muy interesante como él difiere, trata de retardar, de suspender un encuentro que sería tal vez catastrófico. Palomera introduce algo más. Dice, no es suficiente solamente tomar la posición de testigo. También tenemos que ver de qué manera orientamos el goce de modo limitativo, cómo lo contrariamos. Y acá es difícil, cómo lo contrariamos sin ser un maestro, sin ser una interpretación, sin ser el ideal, sin ser un padre, cómo lo contrariamos. Cómo contrariamos el goce, cómo ubicamos de un modo positivo algunos ideales del sujeto que le permitan un vínculo social, un trabajo de traducción de ese goce, que le permita entonces construir un síntoma. Cómo conversar con él de tal manera que pueda encontrar una nominación a ese goce, una traducción de ese goce enigmático que se presenta al sujeto como un exceso o también como una falta de significación. Pienso en este momento en un adolescente que
que tiene como perseguidor a alguien muy cercano de su familia, lo cual es muy complicado. Cuando el perseguidor, que en realidad, como vimos con Aimé, es alguien que está primero en una posición de ideal y donde el sujeto siente que no puede llegar a realizar ese ideal, eh, este pariente se vuelve entonces perseguidor. Pero la dificultad es que está muy dentro de la familia. Hay que decir que este adolescente tiene una facilidad para el dibujo, las caricaturas, es algo que hace muy bien, y que al mismo tiempo tiene cuestiones muy megalómanas, de hacer cosas con mucho dinero, de, de vender Rolls Royce y de estar así en grandes negocios y con grandes personajes muy, muy poderosos. Y entonces, en la dirección del trabajo con él, se ha tratado de utilizar, vamos a decir, esa megalomanía para construir este personaje que puede ser un artista de categoría. Entonces, separarlo de un poco de la humillación que le produce este pariente persecutorio y ubicar que él realmente es alguien de categoría que tiene que continuar con su trabajo de caricatura, alentarlo para que lo suba a las redes sociales, que haga una exposición, que lo venda, que bueno, ir por ese lado, ¿no? Que es entonces una suerte, vamos a decir, de, de facilidad, de habilidad que él tiene y que este ideal de ser una gran persona, vamos a decir, se pueda utilizar. Bien, entonces digamos que nos ofrecemos para que se sirva de nosotros para la traducción de ese goce, o a veces para ciertas rutinas o para ciertas prácticas que puedan hacer un litoral entre el saber y el goce. Bajo ningún punto de vista hay una interpretación como desciframiento o que dé algún tipo de sentido. Y también somos muy cautelosos para evitar el agujero forclusivo, acercarnos a ese agujero forclusivo y tratamos de velarlo a veces por una identificación imaginaria, por ejemplo, gran dibujante, para decirlo de alguna manera. En muchos casos de paranoia aparece una dimensión de homosexualidad en donde no la vamos a interrogar, ni cuestionar, ni investigar, ¿no? Nos mantenemos como alguien simplemente que toma acta de lo que dice sin hacer ninguna pregunta. Tampoco en las entrevistas haremos resonar el cristal de la lengua, las diferentes significaciones de un significante. Lo dejaremos ahí. Ustedes ven cómo en muchos sentidos es absolutamente lo opuesto de la dirección de la cura en una neurosis. Bueno, me parece que podríamos dejar acá por esta noche y abrir si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, incluso de Leticia o de Juliana, si les gustaría agregar algo. A mí no me quedó muy claro cuando vos explicaste lo de tratar de que haga un síntoma, que hablaste de Joyce. ¿Cuál sería ahí el síntoma de Joyce?
El síntoma de Joyce hay que también entenderlo en la última acepción de la enseñanza de Lacan, en donde una creación, ¿cuál es la creación de Joyce? Una forma de literatura en donde utiliza palabras de diferentes idiomas, inventa palabras, Sí. que, y me estoy refiriendo sobre todo a su texto Finnegan's Wake, inventa palabras y él dice que hay que leer su libro en voz alta. Esto es muy interesante, ¿no? Porque al leerlo en voz alta se produce una resonancia. Y él mezcla pedazos de palabras que inventa con algo de inglés, de francés, de italiano, no sé qué otros idiomas, y al leerlo en voz alta, uno empieza como a captar un cierto sentido de la historia que está contando. No se entiende nada, pero sí, cuando uno lee en voz alta y entra como en el ritmo, hay ahí un cierto sentido. Un trabajo semejante, pero no igual, porque no lo considero como un sujeto psicótico, es el texto de Cronopios y Famas, en donde también hay toda una serie de significantes y palabras inventadas, y que uno también va entendiendo, pero Cronopios y Famas está muchísimo más entendible, digamos, está dentro de nuestra lengua común. En cambio, Finnegan's Wake, no sé si alguien ha pasado más de la primera, segunda, tercera página, no, es prácticamente inentendible. Lo que dice Lacan es, ese trabajo sobre la lengua le permitió a él, y hace todo un seminario, y hay mucho para desarrollar, le permitió a él anudar simbólico, imaginario y real. No es un delirio, es una creación, algo que no existía antes, es absolutamente original. Y eso que permite anudar simbólico, imaginario y real, que abrocha, goce, lenguaje y cuerpo, Lacan lo va a llamar síntoma. Porque en el corazón de todo síntoma, incluso el neurótico, hay un abrochamiento de imaginario, simbólico y real. Es decir, el síntoma, incluso en la neurosis, es una solución. Es una forma de tratar un cierto goce de una manera que, ¿cuál es el problema? Que el síntoma no funciona totalmente bien porque trae un malestar. Pero cuando Lacan dice, si el síntoma funciona bien, permite una estabilización, permite un buen funcionamiento. Esto es lo que va a ubicar Lacan en la última enseñanza. Con lo cual, un análisis llevaría a que cada uno arme su propio síntoma, y para diferenciarlo Lacan le pone una H entre la T y la O. Es una escritura antigua. Entonces, digamos, hay un síntoma que hace sufrir, por el cual un sujeto pide un análisis, y hay un síntoma, también lo podemos nombrar así, que permite un arreglo finalmente con el goce, el cuerpo y el lenguaje. Ahora bien, en la psicosis ese arreglo puede ser sumamente variado, ¿no? Puede ser lo que hizo Joyce, aprendemos de Joyce. Puede ser el delirio de Schreber también, que le permitió escribir un libro y estabilizarse. Entonces,
pueden ser mucho más modestos, algunas creaciones y algunos arreglos. Por eso vamos a tratar de verlo también en algunos casos, la próxima. Esa sería la idea de que haga un síntoma, que logre armarse un síntoma. Gracias, Marcela. No, es todo un trabajo a explorar, porque abre a toda una nueva práctica del psicoanálisis, ¿no? Que hace posible entonces un tratamiento de la psicosis. Es un paso más allá de lo que planteaba Freud. Que no se podían tratar, sí se pueden tratar. Si logra el sujeto armar algo para tratar ese goce en exceso o esa falta de significación del goce. Nosotros tratamos el goce pasándolo a significación, a sentido. Por eso el sentido de la interpretación hace una modificación subjetiva. Claro. Si no, ¿cómo se entendería que funciona el análisis? Porque el sentido toca el goce. Lacan inventa acerca de un sentido gozado. Es una palabra que él se inventa en francés. Él usa mucho las resonancias del francés y la diferencia entre cómo se pronuncia y cómo se escribe. Goce en francés se dice jouissance, pero resulta que se escribe esa parte, jouissance, es una A. Ahora, si esa A de jouissance se le pone una E, queda goce sentido, y se pronuncia exactamente igual. Y es a partir de estas resonancias de la lengua que Lacan crea conceptos, verdaderamente. Sí. Bueno. ¿Hay lugar para una más o Sí, cerramos? sí. No, yo lo que iba a preguntar o comentar es que cuando te referías a las dificultades, sobre todo en un acompañamiento que se pasa un poco más de tiempo que dentro de la terapia en el consultorio, generalmente es en un espacio institucional que uno hace un acompañamiento, sea en salud mental, sea en niñez o en alguna otra institución. Y cómo se dificulta ahí ese lugar que tendríamos que tomar, porque generalmente somos dos o más de dos los acompañantes que llevan adelante la situación, y generalmente interviene también una trabajadora social que va más del lado desde otro discurso y atenta, digamos, con atención puesta en temas como los derechos o restitución de derechos, y muchas veces termina dejándonos como los malos o dificultando ahí la conversación con el equipo en los espacios institucionales, porque, bueno, o por lo menos en niñez ha pasado, en donde no se le puede revincular ese niño con esa madre, y porque esa madre no puede cumplir su función, no puede sostener ese lugar, y no sé, en estos casos sí son muy redonditos los casos, pero después en los acompañamientos, digamos, a veces uno entrevista a un niño o entrevista a la familia del niño y entiende muchas cosas de la estructura del niño. Y después entre la familia, el otro acompañante y la trabajadora social Es muy complicado. Claro. Es muy complicado porque sobre todo las instituciones públicas, niñez o cualquier otra de estos lugares, responden primero a un discurso político. El discurso político no quiere decir partidario, quiere decir que la política es para todos
y como vos decís, están los derechos de todos, pero eso hace una homogeneización de lo que se quiere lograr. El acompañamiento muchas veces termina siendo vigilancia, que no haga esto, que no consuma, que no vaya aquí, enseñale cómo tiene que bañarse. Hay ahí algo de entrar en el discurso amo, ¿no? El discurso amo, ¿qué quiere? Que funcione, que las cosas funcionen. Y el discurso amo, por lo tanto, deja por fuera lo singular, lo original, lo que contraviene a la ley, contraviene al orden público. Justamente la psicosis altera el orden público. Por eso terminan o en la cárcel o en el psiquiátrico. En algunos casos, como vos decís, en instituciones. Entonces es difícil. Tanto que muchas veces esas mismas directivas provocan mayor atentado al orden público, mayor agresividad, pasaje al acto, va en la dirección contraria de lo que se quiere obtener. Por eso a los psicoanalistas nos toca un gran trabajo de a poquito tratar de transmitir esto, que no es fácil. No es fácil porque, como vos decís, son otros discursos. Y obviamente que no estamos en contra del discurso de los derechos, pero apostamos más, vamos a decir, al derecho del sujeto y no del para todos, ¿no? También se ve no solo en lo institucional, en lo educacional, en lo judicial, lo vemos en todos lados, esta dificultad con la psicosis. Y reconozco que sí, uno trata de mostrar algunos casos donde, bueno, se ve cómo funciona, pero también nos topamos con muchas dificultades, ¿no? Y con muchas dificultades en el tratamiento de la psicosis, en algunos casos el reconocimiento de la psicosis, y en otros el tratamiento, porque muchas veces no se reconoce la psicosis. Miren lo que ha conmovido hoy esto que ha sido noticia, que pasó en provincia de Buenos Aires, de alguien adicto, pero totalmente brotado, ¿no? En donde tomó por rehén a la mujer, después a un amigo, que intervino la policía, terminó siendo una balacera total, matando al sujeto psicótico, a su rehén, que era un amigo que lo quería ayudar, un montón de heridos, y realmente todo el mundo se cuestiona, pero ¿la policía sabe cómo manejarse en una crisis psicótica? No lo saben, vamos a decir, los estudiantes de psicología recién recibidos, no lo saben tampoco la gente que está en el ámbito de salud, como trabajadores sociales, médicos, no, porque también hay la idea de que psicótico es el que viene a decir soy Napoleón Bonaparte. Y hay toda una gran variedad de psicosis que no aparece esto así. Como que son muy inteligentes, que saben un montón de cosas, que no hay un déficit cognitivo, que se confunde con otras cosas. Y entonces, y también está que se detesta el diagnóstico, porque se les parece que si uno diagnostica, uno patologiza, ¿no? Y no hay nada más diferente a patologizar que el abordaje psicoanalítico, porque por un lado, el abordaje psicoanalítico implica que no hay una normalidad y que cada uno tiene su arreglo singular. No hay una patologización, es cómo abordar una estructura para lograr una mejor estabilización y un menor sufrimiento. Pero para eso tenemos que saber ante qué estructura estamos, para ver cómo la abordamos. Entonces, nada más lejos que la patologización, ¿no? Sin embargo, esto hasta el día de hoy es muy difícil de
de hacer pasar, diría yo. Es muy difícil de hacer pasar. Porque por el otro lado, si uno llega a decir estructura psicótica, no, entonces si es esquizofrénica le sacamos el hijo, o no puede trabajar, y no es cierto. Tampoco es cierto así. Hay que evaluar en cada caso y en cada coyuntura. Entonces el para todos de la política hace agua. Y ahí, bueno, de ahí está la dificultad del psicoanálisis. El psicoanálisis tomó lo que la ciencia y la política dejaron de lado porque no entra en el para todos. Bueno, la forma y la época también hacen que nos veamos llevados a ubicar que hay muchas diversidades y singularidades. Esto no deja de lado que hay un gran empuje a la homogeneización, a que todos iguales. Pero estoy de acuerdo con vos, los acompañamientos terapéuticos es el área más difícil a trabajar. Tendremos que seguir buscándole la vuelta. Bueno, si les parece, dejamos acá hasta el mes que viene, que ya cerraremos, con algunos ejemplos y casos clínicos. Y vamos a ver si encontramos algún acompañamiento también, con sus dificultades. Bueno. Muchas gracias. Buenas noches entonces. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.